Recording. Listo. Entonces, me presento. Bueno, primero bienvenidos a todos, los que son de los cursos, los que no son de los cursos igual. Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que fue boga el anterior examen, que en realidad, a mi parecer, es un tema importante para que ustedes sepan. Sin embargo, las preguntas no son muchas, así que no se asusten, no es cierto lo que les dijeron, que les tomaron 12, 20 de todo salud pública, porque en realidad fueron 6, 5 contados en todos los exámenes, y lo que sí tomaron fue bioética y temas de salud pública bien como que estructurados. Entonces, esto es más que nada un, un webinar que les va a ayudar a entender cómo funciona la salud pública en el Ecuador. Los temas específicos que se suelen tomar son preguntables dentro del examen de salud pública, investigación y epidemiología, ¿ok? Ya saben, pueden en cualquier momento, en realidad simplemente prendan su micrófono y hacen la pregunta. No hay ningún problema. Em, Listo, bienvenidos. Vamos a empezar, ¿ok? Solo que están ingresando todavía gente. Ya. Sí ven, ¿no es cierto? Me dijeron que sí veían. Sí, Sí, sí Sí, se ve. doctor, sí se ve. ya, perfecto. Ok, entonces bienvenidos al Salud 101 o Salud Pública 101 de Medicina en Obstetricia y Enfermería en Ecuador. Para su examen del CASES, les voy a explicar el maíz. Primero me presento. Soy Dario Chicaiza, me gradué en la Universidad Central del Ecuador 2023. Soy Project Manager de Medna. Fui médico rural del 2023 al 2024 en Julio Andrade. Fui presidente de la asociación AMPI-UCE, LPO, AMPI-UCE y algunas otras cosas, que estos son los más importantes para que entiendan más o menos por qué sé que es salud pública. Ahí está mi correo, mi número para cualquier problema que tengan y empezamos. Ok, entonces, vamos a ver algunos componentes, como les decía, las cosas más importantes que les va a servir para el examen, pero también es importante que se den zona de que estos componentes se les van a hacer muy importantes y necesitan saber para su rural, porque ustedes van a actuar a través del maíz si es que van a ser rural. Supongo que la mayoría va a ser rural. Mi recomendación es hacerla rural, porque terminas de una vez con eso. Pero tienes que saber. Entonces empezamos con los componentes de atención primaria en salud. Vamos a ver un poco de epidemiología. Vamos a ver investigación en salud y los programas y estrategias del Ministerio de Salud Pública, que a veces salen alguna que otra pregunta. ¿Ok? Entonces, empecemos con atención primaria en salud. ¿Ok? La atención primaria en salud empieza desde el proceso salud-enfermedad. ¿Cuál es la definición de salud? ¿Alguien aquí me puede decir cuál es la definición de salud? ¿Alguien? Si no digo, Sofía Ocaña. Es un conjunto de no solo la integridad, hablando de salud física, pero también la integridad de tu salud mental y también involucra tu entorno y tus factores sociales. Ya, perfecto. Exactamente sí. En otras palabras, sí. Tienen que acordarse la definición completa, porque quizás les preguntan. Acordarse que en 1948 se funda la Organización Mundial de la Salud y dan una definición de qué es la salud. La salud siempre va a ser el estado completo de bienestar, no solamente físico, sino que tiene que ser mental, espiritual, emocional, intercultural, integral, todo lo que viene a través de la medicina integral, ¿ok? No es solamente la ausencia de afecciones, ¿ya? Conlleva un producto y un productor. El producto es la salud, el productor son las personas a las que nosotros les damos prevención y promoción para que ellos sean responsables de su salud. Cumple las necesidades de las personas y derechos de las personas. Recuerden que aquí en Ecuador al menos, en nuestra constitución está que el derecho a la salud se debe dar por el Estado y es un derecho que ustedes no pueden retirarse, no pueden decir que no. Un derecho es innegable, o sea, es algo así. Y actúa a través de las esferas, como nos estaba hablando Sofi, afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. ¿Ok? Los factores de la salud. Eh, eh, los factores de la salud, lo más importante, biológicos, pueden estar preguntando. Eh, la alma ata,
La medicina tiene que ser social, la medicina tiene que estar asociada a a un derecho de la salud, como les dije, dentro del Ecuador en la Constitución está que no está el Estado y todo lo demás, además de que está articulado con las cosas privadas. ¿Qué requiere esto? El ecosistema, la justicia, la equidad y los recursos. Los principios, estos quizás son algunos de los principios que se les cortó. La salud, biológicos, entorno, personales y sistemas o acceso. ¿Ok? Entonces, factores que tienen que tomar en cuenta, también es preguntable, a veces les da de cuál no es uno de los factores en salud en el proceso de enfermedad. Acuérdense que son 4: biológicos, entorno, personales y el sistema o el acceso al sistema. ¿Ya? Los principios: inclusión, promover la salud, potenciar la promoción y la atención integral, fomentar el trabajo a través de las determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son algo mucho que tiene que ver con esto del entorno para ustedes crear salud dentro de la población, fomentar el trabajo intersectorial por determinantes. Eso ya dije, calidad de la atención y seguridad del paciente y fortalecer los recursos humanos en salud. Se supone que estos 6 principios son la potenciación de lo que tendríamos que hacer en atención primaria en salud, que tiene que estar asociado al individuo, a la familia y a la comunidad. O sea, el trabajo, la agricultura, la educación, las condiciones, el desempleo, los servicios y los servicios de salud con su acceso. ¿Ok? Promoción y prevención. La promoción es lo que nosotros hacemos para conseguir la salud. La prevención es lo que nosotros hacemos para no tener enfermedad. ¿De qué tiene esto? La promoción siempre sobre el estilo de vida, sobre determinantes que tienen que ver con la salud pública, nutrición, medio ambiente, que es el entorno, la actividad sexual, la actividad física, los componentes psicológicos y la genética. La genética de por sí ya es simplemente el componente biológico. Así que si les ponen en alguna pregunta genética y biología, es lo mismo, o el componente biológico, ¿ok? Esto también sí les tomaron la anterior vez y tienen que tener muy en claro. ¿Cuáles son los niveles de prevención y para qué sirven los niveles de prevención? La prevención primaria siempre es la que se da en la consulta y demás, el tratar de que se evite aparecer la enfermedad. Es antes de que exista la enfermedad. La prevención secundaria retarda el proceso de la enfermedad. Esto significa que ustedes dan prevención secundaria a una persona que ya tiene la enfermedad, como por ejemplo HTA o diabetes, ¿ya? Llega la persona y ustedes ya no le van a dar la prevención de antes, así como decirles, señora, usted va a poder o puede que le dé diabetes, usted puede desarrollar un síndrome metabólico, no tiene que comer, usted no tiene que comer muchas grasas, carbohidratos y demás, tiene que hacer todo lo que sea de nutrición, ¿no es cierto? Ahora en la secundaria, señora, la prevención ahora es usted tomarse las pastillas, porque si no, usted va a tener ya las complicaciones. ¿Listo? Ya hablando de la prevención en cambio terciaria, nosotros ya tenemos la enfermedad ya produce una condición de complicación dentro del paciente, pero evitamos que estas complicaciones sean mortales o evitamos que existan más complicaciones, ¿ok? Entonces, un ejemplo de prevención terciaria, la persona que viene con una herida, siendo diabética y está en riesgo de desarrollo de pie diabético, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace como evitar las complicaciones extra? Si es que el pie ya está demasiado mal, el dedo o lo demás, se corta. Siempre tratar de que haya complicaciones más grandes a las que ya existen, ¿ok? Son prevenciones. Espero que me hayan entendido. Acuérdense que siempre me pueden hacer preguntas mientras estamos presentando, ¿no? Ok, entonces, empezamos con el maíz. ¿El maíz qué es? Todos deben tener un maíz. Supongo que de ley les dieron el maíz en las clases. Modelo de atención integral en salud, FCI. También suelen hacer esa pregunta. En todo lado les van a preguntar, menos aquí en Ecuador. Familiar, comunitario, intercultural. ¿Cómo funciona el maíz? Siempre la puerta de entrada va a ser el primer nivel de atención, ¿ok? Los centros de salud tipo A, B, C, que tienen que ver con el primer nivel de atención. Asociado a la comunidad y los otros sectores. Aquí empieza todo el sistema de salud. ¿Listo?
Tiene que ser una atención integral con proveedores de medicina occidental o medicina tradicional, por así decirlo, perdón, asociada a medicina alternativa. Además de viendo las necesidades de las comunidades, que son en este punto. Después de esto, nosotros vamos a pasar al segundo y tercer nivel de atención, dependiendo de la complejidad, y siempre tratando de resolver los problemas individuales, de la familia y de la comunidad. Esta es pregunta de examen de ley que les deben haber dado en la Comas. ¿Cuánto porcentaje de enfermedades se tiene que solucionar en el primer nivel de atención? Paulette. El 80%. El 80% de todas las enfermedades se supone que se tiene que solucionar en el primer nivel. Eso siempre es una pregunta que no suelen poner en la mayoría de exámenes. El 80% tiene que ser resuelto en el primer nivel de atención. ¿Listo? Individual, familia y comunidad. Aquí también, si es que les preguntan, no creo que les hagan preguntas tan difíciles del maíz, ¿no? Pero en el primer nivel de atención, ¿cuáles son los actores principales? Además del personal de salud, la comunidad, el individuo, la familia y los otros sectores, el agua, la empresa eléctrica, GAT y todas esas cosas. No creo que les hagan preguntas de administración hospitalaria y esas cosas, por si acaso. ¿Listo? Después viene el componente de financiamiento. Recuerden también que esto del componente de financiamiento es súper, súper importante porque de dónde se saca todas las cosas. También les voy a dar un poquito de componente de financiamiento. Estos son los componentes importantes que tienen que ver con la planeación, la programación de las prestaciones, el control, la administración, supervisión, evaluación. Algo que ahorita descansa, pero después van a entender que es full necesario que ustedes sepan más que nada, entiendan. ¿Ok? El modelo tiene que ser individual, familiar y territorial, siempre siguiendo esas cosas. Tienen que trabajarse de forma intersectorial, interinstitucional y la participación comunitaria. Y superación de los programas verticales en base a los diferentes ciclos de vida que ya les voy a ir explicando. Esto también, tomen un screen, léanse para que se acuerden porque les pueden estar preguntando cuál no es un principio del maíz. Siempre garantía de derechos. El derecho de la salud tiene que estar como primero. Universalidad. Tiene que existir en todo el territorio ecuatoriano el derecho a acceder a la salud. Integralidad. Tiene que asociarse a todas las comunidades y todas las cosas que tiene el Ecuador. Equidad. Tiene que haber acceso, igual trato y calidad a cualquier persona, sea esta por género, nacionalidad, etnia, todo lo que tiene que ver con los conceptos de equidad. Continuidad. Si ustedes ven un paciente, no les van a decir, bueno, que le vea otro doctor después, o les vienen y le vuelven a hacer la misma historia clínica, siempre se supone que el sistema tiene que ser continuo. Participativo, por ustedes como personal de salud y también participativo por la comunidad. Desconcentrado, no tiene que ver solamente con el MSP, tiene que ver con todas las demás acciones que tienen en salud privada y demás. Eficiente, eficaz, aquí me falta un Z, no así de eficaz. Eficiente, eficaz y de calidad. Tiene que haber una buena relación equipo de salud-persona y búsqueda de resultados con impacto social. Estas de aquí que les puse aquí son las que generalmente les dicen cuáles son los principios del maíz. ¿Listo? Tomen un screen. No se aprendan, solamente entiendan más o menos porque son preguntas de pura lógica. ¿Ok? La parte más aburrida, después se pone interesante, tranquilos. El maíz de FCI, ¿cuáles son los determinantes que existen y cuáles son los determinantes más importantes? El determinante biológico, conductual, ambiental y sociales. Todo esto tiene que ver en todo lo que afecta a la persona en base a la salud, además de la interculturalidad. ¿Ok? La interculturalidad y todos los contextos, excepto que pueden ser determinantes sociales o pueden ser conductuales o pueden ser ambientales o biológicos, que hablen del género, de la intergeneracionalidad, que tiene que ver mucho con la forma en la que cambian las edades y las formas de vida. Prevención de discapacidades, cuidados paliativos, esto es muy importante, creo que les tomaron 2 de cuidados paliativos, tienen que leer en bioética y entender que cuidados paliativos es algo que compete al primer nivel de atención. Movilidad humana, enfoque de derechos humanos y participación ciudadana, que es lo que les hablaba, que tienen que reconocer a los actores sociales, que es lo que les suelen preguntar. ¿Ok? Igual, screen de esto, acuérdense de los determinantes. Son 4 tipos de determinantes que se tienen que ver en el maíz. Conductuales, ambientales, biológicos y sociales. Ahora sí, vamos al otro componente que es súper más importante que lo que vimos. Más o menos ahí entendieron. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Supongo que no, vamos a ir un chance rápido porque no les quiero quitar mucho tiempo. Componente de provisión de servicios. La provisión de servicios siempre tiene que ver con la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. La rehabilitación también tiene que ver como prevención terciaria en algunos casos. Se le califica como prevención terciaria, acuérdense. Que la rehabilitación es parte de lo que también se hace dentro de la promoción o provisión de servicios. Esto es la cartera de servicios que tiene el MAIS en el MSP, ¿ok? Tener en cuenta que la curación no es algo que es principal dentro del enfoque del MSP o del MAIS. La curación tiene que ver más con esto de enfermedades específicas que ya no tengan solución o personas que aparecieran de la nada por la promoción y la prevención mal hecha o bien hecha, ¿ok? Acuérdense esto y esto sepárense, los ciclos de vida. Niñez, adolescentes, adultos y adulto mayor. Adulto mayor más de 65. Adultos, adulto joven y adulto, puede que les pregunten, acuérdense el punto de corte de 20-40. ¿Listo? Adolescentes, desde los 10 años hasta los 19 años siguen siendo adolescentes. Entonces tenemos primera etapa y segunda etapa, de 10 a 15, de 15 a 19. ¿Ok? Y los grupos de edad más chiquitas que son importantes, de eso ya vamos a hablar en el programa de PELI, los recién nacidos hasta los 28 días. El primer año, el primer año de 1 año a 4 años y de 5 años a 9 años. Son primera y segunda infancia. Crecimiento rápido de la infancia hasta que lleguen a la adolescencia. Esto tienen que saber porque esto es lo que les preguntan. ¿Cuáles son los ciclos de vida? Salud pública son preguntas así porque no tienen mucho de dónde sacar si es que la cosa es que ustedes lo entiendan. ¿Qué son los grupos prioritarios? Los grupos prioritarios son aquellos que necesitan o se les da atención prioritaria, como dice el nombre, y tienen que tener en cuenta porque también les preguntan en las certificaciones y todo, les preguntan, ¿qué es un grupo priorizado? ¿Cuál no es un grupo de prioridad? Casi todos son grupos prioritarios, solo los adultos no son. Adultos mayores, embarazadas, niños, niñas y adolescentes, discapacitados, PPLs, enfermedades catastróficas, situaciones de riesgo y cuidados paliativos. El asterisco en cuidados paliativos porque cuidados paliativos es algo que suelen preguntar porque la mayoría no entiende que cuidados paliativos es del primer nivel. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Esto también preguntan, medicina, odontología y enfermería. También obstetricia a veces pregunta. Las unidades urbanas y las unidades rurales se dividen el trabajo en algún tipo en algunos tipos de formas en las que dan el trabajo, ¿ok? Entonces, algunos dan urbano y algunos dan rurales, pero en los dos lugares se tiene que hacer atenciones intramurales, que significa que están dentro del centro de salud, y extramurales, que son visitas domiciliarias, ¿ok? Tienen que cumplir un porcentaje. Se supone que ese porcentaje es muy preguntable en cualquier pregunta, en cualquier examen, ¿listo? El médico tiene que hacer, cuando son en unidades rurales, 50-50. La enfermera tiene que hacer 40 intramural, 60 extramural, más extramural que intramural. Odontólogo tiene que hacer mucho más extramural, 70-30. Y la obstetra tiene que hacer igual que el odontólogo. ¿Listo? Lo mismo en rural, en urbano, pero cambia. El intramural es 70, 30 para médicos, para enfermeras 50-50, para odontólogo 80-20 y para obstetriz 80-20. ¿Ok? Esto sí, igual, tómense un screen o vean en su mes, esto sí les pueden estar preguntando. El equipo integral de salud lo que les hace es hacer eso, lo que les decía, intramurales y extramurales, ¿ok? A toda la comunidad, el individuo y la familia. Esto también es preguntable a nivel urbano. Cada AIS, que es el equipo de atención integral en salud, tiene que tener un médico, una enfermera y una TAPS por cada 4,000 habitantes. Un médico, una enfermera, una TAPS por cada 1,500 a 2,500 de habitantes. Así está en la ley que se debería hacer lo de AIS y se les debería dar a los médicos rurales y odontólogos rurales y demás. No pasa, pero es algo preguntable que quizás les pregunten y ustedes se confunden. Entonces tienen que tener en cuenta. Epidemiología, enfermedad, familiar, comunitario y nivel social. Son los niveles a través de los que nosotros tenemos la atención. Atención a nivel epidemiológico, ver, construir, viendo qué enfermedades son las que más tienen o las que menos tienen en esa comunidad, nivel de enfermedad, quién requiere atención, 2 a 3 veces. Aquí vienen conceptos como la concentración de consultas. Eso no les he visto que les pregunta. Es un concepto medio confuso, entonces
Simplemente la concentración es del total de consultas que se le da a la misma persona como conseguimiento, por si acaso les pregunte. El porcentaje de concentración necesario tiene que ver con los ciclos de vida. Por ejemplo, a los niños menores de 1 año la concentración es de 8%. ¿Por qué? Porque tienen que tener de 10%. ¿Por qué? Porque tienen que tener al menos una atención mensual seguida hasta los 8 meses y después pasando 2 meses y después pasando 4 meses o 3 meses creo que es. La cosa es que va cambiando. Eso como concentración. Nivel social, nivel familiar y comunitario es algo que ya entendemos, ¿no es cierto? Los actores sociales, las atenciones de las familias y demás. Si es... o estoy hablando solo. Me avisan cualquier pregunta que tengan, ¿ok? El componente de organización del MAIS o del MSP. Tenemos 4 niveles de atención. No, el quinto no se le cuenta como quinto nivel, pero es la atención prehospitalaria que también tiene que ver con la clasificación de las cosas que tenemos. Tenemos 4 niveles de atención. El primer nivel de atención son los centros de salud tipo A, B y hasta C, ¿ok? Pero son centros de salud. Segundo nivel de atención, hospital, básico o general. No se termina, pero bueno, general. Tercer nivel de atención, el hospital de especialidades. Cuarto nivel de atención, investigación y subespecialidades. Recuérdense también siempre que en este de aquí tiene que resolverse el 80% de todas las patologías. Los que ya vienen a este punto es por cosas específicas, como les decía, cuarto nivel de subespecialidades, una enfermedad súper rara como el Aarón. ¿Me entienden? O sea, eso debería hacerse, atender en cuarto nivel. Sin embargo, en el primer nivel ya se pueden hacer los controles. Se supone que así funciona nuestro sistema de salud, se supone. Se complementa con el sistema de atención de emergencia ECU 911, para que vayan entendiendo, y el apoyo diagnóstico transversal a todos los niveles de atención. Si ustedes tienen aquí un paciente que dicen necesito un ATAC, pueden mandar al tercer nivel para que le hagan el apoyo diagnóstico y regrese. Siguen atendiéndolo ustedes, pero se supone que todos podemos usar eso, ¿ok? Una Eh, consulta. bien, ¿Cuántos niveles de atención hay? La respuesta sería 4. 4 No sé niveles de cuánto. atención, Ya. ¿ok? Aquí en el Ecuador, en el MAIS, porque hay algunos lugares que son como 5, ¿ok? Pero aquí en Ecuador es eso. Les preguntan, ¿qué hay en el primer nivel de atención? Centros de salud, A, B, S. ¿Qué hay en el segundo nivel de atención? Hospital básico, hospital general. Ahí es el tercer nivel de atención, especialidades, el Eugenio Espejo, el HCAM. Cuarto nivel, no existe bien en Ecuador, pero se supone que son los hospitales de subespecialidades. ¿Ok? Y la atención prehospitalaria, que es otro nivel, no se le toma en cuenta, pero se le toma en cuenta sin querer en las clasificaciones. ¿Ok? Bueno, ahora, esto también les preguntaron. Tómense un screen. No les digo que se acuerden de memoria. Solamente acuérdense que Quito Pichincha, la zona 7, la zona 9, digamos, zona 7, sí, la zona 9 es el distrito metropolitano de Quito. Es un distrito per se, es una zona per se, no es un distrito, ¿ok? Sin embargo, el sistema de salud del Ecuador se divide en planta central, que son las personas que trabajan en el MSP aquí en Quito y todo lo demás, pero después, por cada provincia, cada comunidad, por así decirlo, tiene sus distritos y los distritos nacen desde una zona, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Primero planta central, después la zona y después el distrito. Y tenemos que acordarnos que les tomaron la otra vez 140 distritos, 9 zonas de planificación, un 80% con la delimitación de áreas ya están coincididas, se supone. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que en la zona 8, el metropolitano de Guayaquil, zona 9, el distrito de Quito, ¿ok? Zona 1, el Carchi. Zona 2, Napo, Pichincha, Orellana. Zona 3, no han preguntado más, creo que la otra vez les preguntaron cuál es la de Galápagos, que es la zona 5. Acordaránse esto. Que otra vez capaz les pregunto. Y la zona 7 les preguntaron cuál no, creo que les preguntaron cuál no es la que tiene que estar en la zona.
y les preguntaron de la zona 7 y le pusieron a Galápagos de aquí, entonces la respuesta era Galápagos. Entonces, más que nada, entiendan cómo está organizado para que no les vengan con ninguna pregunta malintencionada. Ahora sí, el componente de gestión. Estas cosas no les preguntan, pero para que más o menos entiendan, el mapa parlante, el ASIS y el DESIS y la sala situacional son las herramientas que ustedes tienen en el primer nivel de atención para reconocer o buscar en la comunidad cuáles son las enfermedades y las cosas que necesitan. Sí, maternidades disueltas son 3. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, Nicole, ¿por qué crees que son 3? Nivel de atención 3. Súper buena pregunta. Exacto, porque son de especialidad. Ginecobstetricia. Se supone que Solca y el del sur, la del sur, son cuarto nivel. Por eso les decía que no existían bien cuarto nivel, porque son subespecializados. Se supone. En realidad cuentan como tercer nivel. Se les toma en cuenta como tercer nivel aquí en Ecuador porque no tienen investigación. Entonces, no entran como cuarto nivel por si acaso les quieran hacer la pregunta. Perfecto, Nicole. Bueno, les explicaba el componente de gestión. Acuérdense que si les preguntan cuáles son las herramientas, el ASIS, el DESIS, el mapa y la sala situacional. Un resumen rápido de esto, el ASIS es el análisis situacional que ustedes hacen de cómo es todo el pueblo, toda la comunidad. El DESIS es el diagnóstico situacional de la comunidad que ustedes quieren investigar. El mapa parlante es una herramienta gráfica que les permite conocer el proceso de los actores locales. Y ahí viene la dispensarización. En el mapa nosotros les vamos a dividir y en las fichas también. Aquí también las fichas. Y tiene que ver con la dispensarización y el ASIS y todo esto. Pero las dispensarizaciones son importantes porque el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 se le reconoce en el mapa parlante. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, porque sí les pueden preguntar esto de la dispensarización, pues el grupo 3 de dispensarización con patologías crónicas. Acuérdense que el grupo 1 es del aparentemente sano. Una persona que no fuma, no toma, está en su casita y todo lo demás, trabaja, no tiene problemas con perros, con vecinos, con nadie, está aparentemente sano. Con factores de riesgo, el grupo 2. El grupo de factores de riesgo es una persona que ustedes saben que fuma, que toma mucho, eh, alcoholismo, y todo lo demás. Entonces ustedes le van a categorizar como grupo 2. El grupo 3 es de patologías crónicas. Una persona con HTA, una persona con diabetes, pero que no tiene secuelas o discapacidades. El grupo 4 siempre van a ser discapacidades, que se van a dividir en físicas, psicosociales y todo lo demás. Estos grupos igual, tomen un screencito y tengan en mente cómo se dispensarizan, porque les pueden preguntar, ¿cuál es el grupo 4 de dispensarización? Ahora, el componente de financiamiento, ¿cómo les explico el componente de financiamiento súper rápido? Tiene que ver con criterios. Los criterios que ustedes quizás les pregunten, yo no sé por qué la anterior vez les preguntaron cosas de administración hospitalaria, pero para que entiendan igual el componente de financiamiento que quizás les pregunten si es que siguen haciendo preguntas tan hecho pedazos como hicieron la anterior, tiene que ver con criterios de necesidades de salud, criterios de población y los elementos, los recursos que hay en la comunidad, la definición de las fuentes de financiamiento, la asignación de los recursos en base a los criterios que les dije y la definición de los mecanismos de pago. ¿Ya? Por si acaso. Me acuerdo de que era que les preguntaron algo de esto de financiamiento como administración hospitalaria, pero más o menos de esos 4, acuérdense cómo se supone que son los elementos de este componente. ¿Ok? Criterios de población, la densidad poblacional, estructura demográfica, tenemos más niños, tenemos más adultos mayores, tenemos más adolescentes, que es lo que tenemos que pedir de medicación porque tenemos full niños que tienen gripe, asma y demás. Hoy no tenemos muchos adultos mayores con HTA, entonces podríamos no pedir mucho en Anapril y empecemos a pedir más para infecciones de tracto superior, antibióticos por si acaso. ¿Ya? ¿Me entienden? Algo así. El nivel socioeconómico, cuál es la línea de pobreza dentro de mi comunidad y las características culturales. Las personas les gusta ir al sobador, las personas les gusta pasarse el cuy, pasarse el huevo. Entonces, ¿tenemos que financiar eso o no? ¿Listo?
Y las necesidades de salud. Aquí sí ya un perfil epidemiológico. En la costa no van a pedir mucha loratadina, además de por alergias, porque no tienen muchas infecciones de tracto superior, no tienen rinitis alérgicas, no tienen lo demás. Sin embargo, en la costa ecuatoriana vamos a pedir más antiparasitarios. ¿Sí? Entonces son los criterios de las necesidades en base al perfil epidemiológico. Y con eso terminamos el maíz. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos del maíz? Que es más o menos un preámbulo a lo que les pueden preguntar como administración hospitalaria. ¿Alguien preguntas, chicos? Si no hay preguntas, vamos al siguiente. Epidemiología. No les voy a enseñar epidemiología así a todo dar porque no es lo que necesitan para el examen. Ahorita para el examen lo que necesitan es saber qué son las cosas específicas, porque no les van a preguntar, hacer un caso de epidemiología súper grande y decirles cuál es la enfermedad reportada por así, en qué semana epidemiológica y demás, pero les van a empezar a dar estos conceptos y diciéndoles, ¿es caso probable o caso confirmado? ¿Esto les parece una epidemia o una endemia? ¿Ok? Eso sí les preguntan, eso siempre les han preguntado y ya hay apuntes, siempre hubo apuntes que ustedes no revisaban dentro del curso. Sin embargo, con esta clase ya más o menos van a entender los elementos que se tienen, ¿ya? Ahora sí, vigilancia epidemiológica. ¿Qué es un caso? Un caso es una enfermedad individualmente en una persona en un tiempo específico, ¿ok? Un paciente que le da influenza es un caso de influenza, pero los casos pueden ser sospechables, probables, confirmados. ¿Cuál es la diferencia? El sospechable es cuando nosotros sospechamos que tiene la enfermedad, sin embargo, no podemos confirmar por clínica y tampoco podemos confirmar por laboratorio porque es muy, muy grande. Sin embargo, sospechamos, es un caso sospechoso. Caso probable es un caso en el que cumple los signos y los síntomas, sin embargo, no tenemos una evidencia definitiva de que en realidad es esa enfermedad. Un ejemplo de esto es la tuberculosis. Ustedes saben, sudor frío, 15 días de tos productiva, eh, fiebre, características de hacinamiento y demás, ya podemos diagnosticar clínicamente que tienen tuberculosis. Neumonía igual. Son casos probables hasta que nosotros podamos hacer el diagnóstico confirmado, ¿ok? Pero ya podemos hacer el seguimiento y podemos pedir las muestras y los exámenes. Y ahora el caso confirmado es aquel caso que va al laboratorio con o sin síntomas y le sale, por ejemplo, el caso más importante es la salmonelosis o la giardiasis, que son pacientes que tienen que tener la brucelosis igual, que se hacen los exámenes y son a veces incidentales como salen, ¿no es cierto? Y pasan directo a ser casos confirmados. El caso primario versus el caso índice. El caso primario versus el caso índice. El caso índice es aquel caso que llevó la enfermedad a la población y el caso, no, es al revés, el caso primario, perdón, olviden lo que dije. El caso primario es cuando una persona lleva la enfermedad y empieza a esparcir, como ejemplo el COVID. El caso primario fue la señora que vino. Sin embargo, no es el caso índice. El caso índice es allá en Wuhan, la primera persona que se comió la sopita de murciélago. Ese es el caso índice. El caso primario es la señora que se vino acá a Ecuador, del caso primario de Ecuador. ¿Ok? Cierres de caso. Los cierres de caso se hacen a través del seguimiento. ¿Ya? Casi nunca se cierra un caso hasta que estemos totalmente seguros que la persona ya no tiene. ¿Cómo se cierra un caso? Con la confirmación por laboratorio de que ya no es. Sí. Listo. Ahora, un brote. Un brote es una aparición repentina de una enfermedad en un grupo específico de personas en un tiempo específico. Lo del índice. Se me perdieron en el índice y el primario. Ya, el caso primario es la señora que vino aquí a Ecuador y trajo el COVID a Ecuador, ¿ok? El caso primario de nosotros como ecuatorianos es la señora que vino y estuvo aquí en el aeropuerto, ¿ok? El caso índice es el primero que se comió la sopita se me fue, de murciélago en Wuhan, ¿ok? Entonces tenemos un caso índice que es el que inició toda la enfermedad. El caso primario es el que trajo la enfermedad a Ecuador y la esparció a todos, ¿ok? Claro, en China, en cambio, el caso primario y el caso índice fueron los mismos. ¿Me entiendes?
Aquí en Ecuador ya tenemos una forma de diferenciarles. Pero el caso índice, cuando nosotros decimos el primer caso que ocurrió de la enfermedad, el originario, el primero, ¿ya? Ahora sí, brotes. Los brotes son una aparición repentina de una enfermedad en un grupo, en un lugar y en un tiempo, ¿ok? Les traje solamente ejemplos para que entiendan, espero que entiendan con los ejemplos, porque solo tienen que asociar eso, ¿ya? Un brote de salmonelosis ocurre en un colegio porque estudiantes presentaron los síntomas. Un grupo de estudiantes que comieron en ese tiempo, en ese lugar, les dio. Entonces es un brote. ¿Por qué no es una epidemia? Porque la epidemia es un aumento repentino del número de casos a lo que nosotros esperábamos, ¿ok? Una epidemia, en este mismo ejemplo, sería que el brote de la salmonelosis, el grupo de amigos que comió en el bar del colegio y después tuvieron que irse corriendo al baño, ya no estaban solamente ellos, empezaron todas las personas en todo el colegio a enfermarse, tenían que ir todos al baño, ¿listo? Ahí empezamos a pensar en una epidemia. Un ejemplo de epidemia, el dengue. Durante la temporada de lluvias aumenta, ¿no es cierto? Y aumenta en un caso más de lo que esperamos si es que no hubiera lluvias. Digamos que a pesar de que esperamos que haya más, aumenta en pico. Ya estamos hablando de una epidemia de dengue, ¿ya? Esperábamos 100 casos, a pesar de que estaba lloviendo, 100 casos. Y de la nada se reportan 200. Estamos en base a una epidemia de dengue. ¿Listo? Espero que hayan entendido esos ejemplos de brote y epidemia. Ahora, una endemia. Una endemia es... ¿qué es esto? En esa parte, pero bueno, no pasa nada. La endemia. La endemia es cuando hablamos de justo eso, de lo de la región, siempre está presente un tipo de enfermedad en algún tipo de región, como por ejemplo la malaria. La malaria se convirtió en endémica en África porque siempre hay al menos unos 10, 20 casos presentes, siempre hay casos presentes, ¿ok? Y una endemia se puede producir una epidemia. La endemia simplemente tiene que ver con la región y que siempre haya casos. Ahora, una pandemia. La pandemia de COVID comenzó en 2019. ¿Qué es una pandemia? Todos, literalmente todos los países. Regreso a lo del brote. ¿Quieren que les explique? Entonces ya, ahorita vamos a hacer todo esto de una vez. Una endemia es dentro de la región, ¿ok? Digamos que endémica es la ELP en los hospitales. ¿Listo? Tenemos una epidemia de ELP cuando en el hospital de lo que esperábamos que sean solo los cirujanos, empezaron hasta los de medicina interna. Es una epidemia de LP. El brote nació de los internos, ya, el grupo de ahí, ¿listo? Que le convirtió en una epidemia a la endemia que existía. Y una pandemia es cuando ya empezaron todos los hospitales, todos los centros de salud a ir a las fiestas, empezaron con el LP entre todos, ¿ok? Espero que así hayan entendido, pero eso es más o menos para que entiendan cómo son los conceptos de epidemiología que ustedes tienen que entender para dar el examen, porque a veces simplemente preguntan qué es una endemia, o te parece una endemia o una epidemia. ¿Listo? Eh, ok, ahora vamos con los contactos. Sí, eh, sí han preguntado los conceptos de epidemiología. Yo creo que les han de preguntar casos. Les dicen simplemente como les explicaba las otras cosas, ¿qué es un brote? Así. Porque sí han preguntado. Creo que en la que yo di, sí preguntaron dos de epidemia o así, pero no me acuerdo. Y como les decía, esto de salud pública, pero tienen miedo, pero porque les dijeron que eran las que no sabían. No son conceptos básicos, les hacen preguntas fáciles y les hacen también casos. Entonces, si ustedes entienden los conceptos, súper fácil de resolver los casos. Sigamos. Contactos. Los contactos son las personas que estuvieron en proximidad de un caso confirmado. Me salió positivo COVID, pero las personas que viven conmigo son contactos y también tienen que no aislarse, pero tienen que usar cómo es de venir a hacerse el examen para ver si también son casos confirmados. Y el cerco epidemiológico son medidas de control para contener los casos confirmados, como les decía. Digamos que hay un brote de ébola y hacen cercos epidemiológicos en las aldeas que están afectadas, ¿ok? Una persona salió positiva, ya empezaron a salir tres, nadie me va a poder salir de aquí hasta que terminemos la historia natural de la enfermedad, ¿ok?
Método epidemiológico versus el clínico. Acuérdense que tenemos las EPI 1 y EPI 2. La EPI 1 es la epiclínica, la que nosotros reportamos, y la EPI 2 es la de salud pública. Siempre tomar en cuenta que el factor de riesgo lleva una enfermedad y la enfermedad a las consecuencias. Los factores de riesgo nos sirven en salud pública, como un general. Y las consecuencias de la enfermedad nos sirven en la epiclínica, como individuo. ¿Ok? Los indicadores epidemiológicos, esto también les pusieron en el sílabus como nuevo. No sé si les preguntaron, no, creo que no les preguntaron, pero esto está dentro del sílabus nuevo que pusieron en el anterior año. Lo único que tienen que saber de los indicadores epidemiológicos socioeconómicos, epidemiológicos per se y socioeconómicos, solamente nos sirven para monitorear. Monitorear salud, problemas, efectividad, planificar, informar. Todo esto en base a las enfermedades. Siempre lo epidemiológico tiene que ver con enfermedades reportables, que son lo del CIBE. Y los socioeconómicos tiene que ver con el bienestar. Igual se reportan, igual se ven, porque nosotros no nos afecta mucho, pero el MIES, en el MIES, en el MIES tienen que ver todo este tipo de la parte de socioeconómicos. Entonces, más o menos, para que ustedes se puedan diferenciar cuando les ponen un indicador y es sobre enfermedad, siempre va a ser epidemiológico. Cuando les ponen un indicador y es sobre bienestar, digamos que de un caso mío, el señor es discapacitado y se le murió la esposa. Entonces, ¿qué es esto? No es una enfermedad de él, pero es un indicador socioeconómico que tenemos que hacer un seguimiento por epidemiología, por el riesgo que ocurre, y eso lo hace el MIES. Pero para que entiendan más o menos cuáles son los dos indicadores. Y ahora sí, medidas epidemiológicas. Ya vamos de investigación. Esto es más bonito y esto es más chévere. Les voy a hacer entender investigación rápido y súper fácil para que ustedes tengan más o menos de la idea, ¿ya? Las medidas epidemiológicas y de investigación o la estadística dentro de la salud pública es súper importante porque les hacen entender cómo está funcionando cómo es. ¿Qué son las razones? Las razones nos ayudan a comparar dos números para saber cuántas veces contiene el un número al otro, ¿ya? Pero cuando uno de los números no pertenece al otro. El ejemplo más simple, hombres y mujeres, ¿ok? Si hay 20 hombres y 10 mujeres en una sala, la razón de hombres a mujeres es 2-1. ¿Listo? Solamente tenemos que dividir el número grande sobre el chiquito. ¿Ok? El grande sobre el chiquito y ya tenemos 2-1. ¿Listo? Súper fácil que es una razón. Tengan en cuenta que las razones se usan para esto, cuando no pertenece el un grupo al otro. Las proporciones. La proporción, en cambio, compara una parte y el todo. ¿Ok? Entonces, el número de abajo, el numerador forma parte, el de arriba forma parte del número de abajo. ¿Ok? Entonces, las proporciones te ayudan a saber cuántas mujeres tenemos en un grupo de miles de personas o una característica que ustedes quieran. En una clase de 30 estudiantes, 15 son mujeres. Entonces, la proporción de mujeres es 15 sobre 30. 15 mujeres por 30 hombres. Bueno, por 30 personas, perdón, no por hombres. 15 mujeres por 30 personas. O tenemos el 50% de mujeres. Aquí ya podemos empezar a usar porcentajes. Las tasas. Un evento o la frecuencia de un evento por 1000 en un tiempo especificado, ¿ya? Para que cuando lean papers y todos los demás no se pierdan. Las tasas nos ayudan a ver en este tiempo cuántas veces pasó esta enfermedad o pasó esta cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en un año por cada 1000 nacidos vivos en un año. ¿Ok? En cuenta, importante, que venga el año y el evento. ¿Listo? Entonces decimos, la tasa de mortalidad infantil fueron 100 por 1000 en el año 2024 o 2023. Solamente calculándoles. ¿Listo? Para que ustedes no se pierdan. Entiendan que la razón, las proporciones y las tasas son medidas que nos ayudan a saber cuánto pasó. Y no son difíciles de entenderle. Cuando no pertenecen, cuando pertenecen, y cuando solo queremos saber cuántas veces pasó en un tiempo específico. Quiero decir, eh, ¿cuántas veces se murió un niño menor de un año en un mes o en esta semana? Le puedo sacar la tasa por 1000. Y listo.
Ahora sí, otras. El riesgo absoluto. La probabilidad de que ocurra un evento en un grupo de personas, en un tiempo específico. 100.000 personas, 50 desarrollan gripe en un año, el riesgo absoluto de que desarrollen gripe es 50 sobre 1000. ¿Listo? 5% de que en un año las personas tengan gripe. ¿Listo? Súper simple el riesgo absoluto. Ahora el riesgo relativo. El riesgo relativo tiene que ver más o menos, esto ya es un poco complejo, ¿no? Las incidencias son las enfermedades nuevas que se presentan dentro de la población en un tiempo específico, ¿no es cierto? Entonces, las incidencias se pueden dar porque tienes un factor de riesgo o porque no tienes un factor de riesgo. Este ejemplo es súper simple para que ustedes lo entiendan. Siempre se le hace la incidencia de los expuestos dividido a la incidencia de los no expuestos, ¿ok? Entonces, fumadores. ¿Cuál es el desarrollo de cáncer? El riesgo relativo de que desarrollen el cáncer cuando fuman, ¿ok? Entonces, escogemos todas las personas que tienen cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Y cuántos cánceres nuevos han sido y en su historia está que fumaban, y cuántos están que nunca fumaron un cigarrillo, ¿ok? Entonces, el riesgo relativo va a ser el cálculo de las personas que, que fumaban y las que no fumaban y desarrollaron el cáncer. Suele ser por 1000, igual. Entonces, el riesgo relativo es de 10. ¿Cómo se lee esto? El riesgo relativo de que las personas que fumen desarrollen cáncer es 10 veces más que una persona que no fuma. ¿Listo? Y las odds. Odds radio es algo que casi no cachan. Esto no creo que les pregunten, pero para que sepan ya le puse en la diapositiva. Es la probabilidad. Se diferencia del odds radio. Es la proporción de positivos sobre la proporción de negativos. Un ejemplo súper chévere que me dio ChatGPT. Estamos viendo la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. 100 personas con cáncer de pulmón, que son los casos, 80 son fumadores y 20 no fumadores. Y entre 100 personas sin cáncer de pulmón, 40 son fumadores y 60 son fumadores. ¿Ya? El odds o la probabilidad en sí general de que desarrolles, que tengas cáncer siendo fumador, es de 4. La probabilidad. 4. ¿Cómo se lee esto? El 100 es 1. Entonces tienes 400% de probabilidad de que desarrolles, que si es que eres del grupo de los que tienen cáncer, seas fumador. Y ahora, el odds de ser fumador en los controles, que no tengas cáncer y que seas fumador, es de 0.67. ¿Ya? Entonces es menor. Es un factor protector el que no fumes. ¿Listo? Ahora, la razón, ahora sí, ya sacando cuáles son las razones, sacamos el odds ratio, que es la probabilidad per se comparada entre los dos de que si es que si es que fumes, te desarrolles cáncer de pulmón, no desarrolles, tengas cáncer de pulmón, ¿ok? Esto no tiene que ver con los factores de riesgo, esto tiene que ver. Seguro, seguro, si tú fumas, tienes 6 veces más probabilidades de que te dé cáncer de pulmón con las personas que no fuman. ¿Listo? Odds radio es diferente a odds. Esto, si quieren, olvídenlo, porque no, ese concepto no ni siquiera se sabe bien aquí. Ahora sí, la incidencia y la prevalencia. Incidencias son el número de casos nuevos, supongo que sí saben esto, ¿no? Pero son casos nuevos en un tiempo específico a una población específica. En una población de 1000 personas se reportan 50 casos nuevos de gripe. La incidencia es de 50 casos por 1000. Súper simple. Ahora la prevalencia son los casos nuevos más los casos viejos en una población en general. En Ecuador tenemos ya digamos, en el HCAM tenemos 1000 personas, ¿listo? Entonces tenemos los casos nuevos y los casos viejos con la nueva corte, tenemos una prevalencia del 80% o de 1000 personas, 100 personas lo hicieron el LP, ¿ya? Entonces, la prevalencia de los nuevos y los entonces son ya los casos nuevos de la incidencia con los casos que ya existían, ¿listo? Y ahora sí, los determinantes sociales. Preguntas hasta ahí, de epidemiología. Pero aquí ya vamos bastante rápido para terminar.
¿No? Todo entendido, Doc. ¿Qué no lo entendiste? No, todo entendido, digo, Doc. Ya, yo escuché que no, pero perfecto. Esto ya vamos a ver un poquito más rápido. Lo de la prevalencia. La prevalencia son simplemente los casos de la incidencia, como les expliqué, más los casos que ya existían. ¿Listo? Entonces, estos 50 nuevos se sumaran aquí, serían 150. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 150 para mí. 1, 2, 3, 1.5, según yo. Sí, 1.5. 15. ¿Listo? Entonces la prevalencia aumenta porque ya le añadimos los casos antiguos. ¿Ya? Ahora sí, determinantes. Los determinantes sociales son muy importantes para el modelo de atención integral de salud y les van a preguntar, ¿cuáles son al menos tres o cuál no es un determinante o cuál es todas estas cosas? Entonces, no les digo que se aprendan, solamente necesitan acordarse un poquito de lógica de qué nomás afecta en la salud de las personas, ¿ok? Pues aquí tenemos la persona. Esto es lo biológico. Acuérdense que la edad, el sexo, factores físicos y genéticos, ya. De ahí ya viene. Estilos de vida, súper importante y siempre son determinantes sociales. Siempre son determinantes de la salud. Redes sociales y comunitarias, aquí tienen que ver. La población, el medio ambiente, estilo de vida. Están estudiando ahí, cómo le ven en el colegio, le hacen bullying y cualquier cosa, también son determinantes que les pueden preguntar. Y ahora sí, lógica. Son todas las condiciones culturales y medioambientales socioeconómicas que a mí me molestarían en mi salud. O sea, si a mí me molesta y no sean los dignos, pero si a mí me molesta que me hagan bullying, es un determinante de la salud. Si a mí me deprimo o me pongo triste si gritan muy fuerte, es un determinante de la salud. Cualquier cosa de estas pueden ser determinantes de la salud. Léanse. Y es pura lógica los exámenes, porque no tienen de otra forma de poder hacer. ¿Listo? Las enfermedades transmisibles, esto sí, tomen un screen, que son conceptos que tienen que entender. La contagiosidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. La virulencia es el grado de patogenicidad, ¿ya? De producir un daño completo al individuo. La patogenicidad, en cambio, es la capacidad del agente causal o de la bacteria o del virus de producir la sintomatología. ¿Listo? Entonces, la virulencia es qué tan fuerte me agarra la gripe por su patogenicidad. ¿Listo? Infectividad. Calidad del agente infeccioso de que se presente en el huésped y este huésped pueda transmitir a otras personas. ¿Qué tan infeccioso es? Y la contagiosidad de poder propagarse en el huésped infectado. Si ustedes les da gripe, a veces se consolida aquí o se consolidan en los pulmones y nos da una neumonía. Le da lo bacteriano, no importa. Pero la contagiosidad también tiene que ver con esto, los conceptos que te ayudan o sea, cuánto se puede propagar en tu cuerpo, a cuántos lugares. Y después ya viene la infectividad, que es proliferan y podemos contagiar a otras personas. ¿Listo? Las vigilancias pueden ser pasivas, activas, centinelas. Centinelas son cuando son enfermedades o zonas en las que existen muchos casos reportados, entonces tienen que estar ahí. Especializadas, solamente ven TV, solamente ven neumonía, todo tiene que ver con los programas. Y intensificado. Cuando nosotros, por ejemplo, en el COVID se intensificó todo esto de la vigilancia, por ejemplo. ¿Ya? Esto es una línea de tiempo. Siempre tengan en cuenta que en las líneas de tiempo, el punto medio va a ser la presencia de los síntomas, ¿ok? Desde la presencia de los síntomas, nosotros nos vamos a dividir en periodo de latencia, periodo infeccioso y periodo de recuperación. O susceptibilidad, enfermedad subclínica, clínica y la recuperación. ¿Ya? De aquí para acá hay síntomas y se disminuyen los síntomas. De aquí para acá tiene que ver con la contagiosidad, la patogenicidad, la virulencia y lo demás del agente. Entonces, periodos de incubación, periodos de latencia. Infeccioso, ¿cuánto tiempo tú eres infeccioso para las otras personas? Y este se usa muchísimo para poder hacer los cercos epidemiológicos, el periodo que tú tienes síntomas y la recuperación. ¿Sí?
Tiene que ver mucho con la cadena epidemiológica. Tomar en cuenta que la cadena epidemiológica, esto también les preguntaron y me acuerdo clarito, porque les pusieron orden o les pusieron cuál no es parte de la cadena epidemiológica. Acuérdense que tenemos un agente, el huésped se convierte en reservorio, la puerta de salida de la gente es el huésped, el modo de transmisión tiene que ver muchísimo cómo la puerta de entrada y entra un huésped susceptible. Y otra vez tenemos el agente infeccioso que entra a un reservorio, se produce una puerta de salida, se le toma en cuenta el modo de transmisión, entra a los huéspedes susceptibles. ¿Ya? Steam, chicos. Y solamente leerse por si acaso les pongo cuál no es. Hasta ahí, preguntas. Porque ahora sí ya viene. Sí, por favor, ¿puedes repetir el gráfico de la izquierda? Ese no caché. Sí. Listo. A ver, déjenme borrar para explicarles. Ya. Entonces, siempre empezamos con el desarrollo de los síntomas. El desarrollo de los síntomas es muy importante porque aquí nos divide en dos. ¿Ok? Para acá y para acá son sin enfermedad, con enfermedad, por así decirlo. ¿Ok? Y cada uno se divide en la mitad. Cuando estábamos en periodo de susceptibilidad, cuando estábamos con enfermedad subclínica, esto significa que ya tuvimos la enfermedad, pero no se producían los síntomas. Aquí tiene que ver mucho con el agente, la virulencia, la patogenicidad, todos esos temas que ya vimos en la anterior diapositiva. Y en este, en cambio, se le divide muchísimo la recuperación. ¿Ok? Cuando ya no tienes la enfermedad. ¿Para qué sirve esto? Esto es una línea de tiempo epidemiológica. Ustedes les van a poner en la rural y esto creo que se les preguntaron. ¿Cuál es el periodo infeccioso o el periodo de latencia? Esto es súper importante porque desde la enfermedad para atrás pueden ser periodos de incubación, cambios patológicos, enfermedades clínicas, enfermedad subclínica, pero todavía no tenemos esto que es el periodo infeccioso, o quizás sí, dependiendo de la enfermedad, ¿no es cierto? Eh, un ejemplo súper rápido. Díganme ustedes, porque se me fue el nombre, ¿cuál es la enfermedad que te produce los tres estadios de las dermatosis? Las costras, las bubbles y también La varicela. Aricel. la varicela, eso, la varicela, ¿no es cierto? Tengan en cuenta muchísimo eso. La varicela, el periodo infeccioso siempre va a ser desde que aparezcan las costras, desde que aparecen las dermatosis, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto en el que usan la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo fue el periodo de incubación? Creo que son 7, 15 días en el que se incuba el virus, y el periodo sintomático es igualito al periodo infeccioso. Cuando ya no tienes, es que ya no puedes pasarles a las demás personas. ¿Ok? Siempre tener en cuenta eso con la línea de tiempo, porque les pueden preguntar, ¿cuál es el periodo de latencia? O ¿qué concepto es el periodo infeccioso? ¿O en qué periodo está si es que presentó el lunes y hoy es viernes? Así les hicieron una o dos preguntas, creo. No es difícil, acuérdense siempre. Del punto de la enfermedad para adelante puede ser infeccioso o ya está recuperado y ya no es infeccioso. Del punto de la enfermedad, de los síntomas para atrás, o estabas incubando o no tenías. Y eso ya tiene que ver solo con la exposición. Y es el periodo de latencia antes de que tengas la enfermedad, y ya teniendo la enfermedad ya eres infeccioso. Algunas enfermedades, antes de que tengas los síntomas, ya eres infeccioso. Solo eso tomar en cuenta, que no creo que les tomen porque es súper complicado, porque ni ellos saben cómo funcionaría. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Algunas antes de la investigación? Nadie. Ok. Ya nos falta poquito. ¿Quieren descansar o seguimos de una? Pues ya nos falta poco, solo investigación y los programas. Doc, porfa, puede poner la diapositiva de virulencia para hacerle una captura, porfa. Virulencia. Entonces,
1 o 2 minutos descansemos. Díganme cuáles quieren tomarles screen Listo, Doc, gracias. y qué otras preguntas tienen. 2 diapos anteriores, porfis. Este, No, lo anterior. espérate, te borro para. La anterior es. Mm. Gracias. Thank you. Profe, una pregunta, ¿esta clase sí va a estar grabada? Sí, como les decía, sí, a los del curso sí van a estar grabados, les voy a pasar, va a estar una semana, porque también tienen que ver las otras clases y tienen, ahorita es súper presión, chicos, tienen que hacer los simuladores. Todas las preguntas, los que me han estado escribiendo, si es que no les respondo, vuelvan a molestar. Voy a poder explicarles todas esas cosas, como lo de la insulina que me dijeron, no me acuerdo quién más me escribió. Pero no hay problema, ahorita sí es súper importante que ustedes entiendan los conceptos, porque con esos conceptos van a resolver los simuladores de esa forma en la presión que necesitan. Ustedes ahorita ya están preparándose no por aprender al 100% cada uno de estos conceptos a fondo, porque además de lo que les estoy dando ahorita, les puedo decir muchas cosas más, pero no les va a servir. Ahorita lo importante son los conceptos y que ustedes aprendan a dar exámenes. Ahorita ustedes ya van al partido, por así decirlo. No les sirve entrenar 4 o 5 horas cosas como cómo lanzar, cómo tirar y ese tipo de cosas. Lo que ahorita les sirve es jugar partidos entre ustedes, jugar con los simuladores, jugar con todo, porque van a estar ya a presión para poder hacerlo. ¿Ok? Y ahí salen todas las, como les decía, los simulacros y después las cosas que ustedes fallan, ahí pueden, digamos, darse unos 10, 5 minutos para entender el concepto. Pero no se van a poner 2 horas a estudiar de nuevo, que es la hipertensión, porque les va a quitar full tiempo y ya no es rentable. ¿Ok? Ya. Supongo que ya descansaron, ¿no? Ahora sí vamos de investigación en salud. ¿Sí les está gustando o no les está gustando? Gracias. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a la investigación en salud. Entendemos que investigación es una parte muy importante del conocimiento, pero en salud es algo más complicado. ¿Por qué? Porque en salud te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Te presenta en realidad cuáles son los problemas y cuáles no son los problemas. ¿Listo? Siempre, las fases de la investigación, esto no me acuerdo si les tomaron o no, pero es importante el hecho de que, ay, ¿y esto? Es importante el hecho de que en la investigación lo más importante es la categoría de la estructuración. Entonces, acuérdense que siempre en una investigación ustedes van a tener el planteamiento de la pregunta, el planteamiento del problema, que puede basarse en las preguntas que son Prisma y todas esas cosas, que es un curso completamente diferente, pero solo para que entiendan. Planteamiento del problema, la revisión de la literatura para saber qué es después de que ya nos preguntamos, tenemos que saber hacernos una idea de qué es, cómo quiero estudiarlo, a quién quiero preguntarlo y todo lo demás que es el diseño de estudio. Ahora sí, preguntamos, usamos las encuestas y demás y analizamos. Interpretamos y concluimos. Casi todas las investigaciones se basan así. Sin embargo, dentro de salud tenemos diversos tipos de investigaciones. Investigaciones individuales e investigaciones poblacionales. Todo lo de epidemiología que les dije se usa en las poblacionales, Odds Radio, RR, RA, todas esas cosas. Tienen que entender los conceptos porque también tienen que ver con investigación. ¿Ok? El individual es algo que todos conocemos. Biomédicas y clínicas, ¿ok? Casos, un nuevo fármaco, cosas así, ¿no es cierto? Ahora viene la de salud, que casi eso es creo que sí me preguntaron, según mi mente, y nadie pudo. O sea, no nadie, ¿no? También se les adivinó. Pero el hecho de la investigación epidemiológica y sistemas de salud, que yo también no sabía hasta que nos tocó hacer esta clase, tiene que ver con la organización de los sistemas de salud, las políticas de salud, cuando hacemos investigación en sistemas. Investigación epidemiológica en base a los determinantes y las consecuencias de los determinantes o cualquier tipo de cosa que nosotros queramos hacer, que es promoción y prevención. Entonces, para que entiendan, o al menos tengan en su mente, por si acaso les preguntan de nuevo cosas así, la investigación clínica y la investigación biomédica son individuales, una persona. Ahora, a nivel poblacional tenemos investigaciones epidemiológicas que tienen que ver con los determinantes y investigación en sistemas de salud.
Políticas micro y macro. Pequeñas cosas que hacen administrativamente y políticas grandes, como los programas que se tienen. Ya, lo único que tienen que saber es de la estructura per se. Acuérdense esto, siempre nos preguntamos, revisamos, diseñamos, recogemos los datos, análisis, escribimos, interpretación, presentación y conclusiones. Nada más. Como les decía, tienen que acordarse eso. Individuales, biomédica clínica, salud pública. En sistemas de salud, siempre va a ser micro, macro. Epidemiológicas, observacionales. ¿Qué tienen que ser las observacionales? Esto ya son tipos de estudios, ¿no es cierto? Supongo que sí, me cachan más o menos. Los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos, ¿ok? Ensayos clínicos y todo lo demás. A ver, en este se les va a hacer más fácil, ¿cierto? No intervencionales e intervencionales. Espero que me entiendan. Si es que no me entienden o me estoy perdiendo y ustedes se perdieron en el hilo, me avisan, ¿ya? Los estudios, cuando ya hablamos del nivel epidemiológico y también en el nivel general. Tenemos estudios observacionales y experimentales. ¿Cuál es la diferencia? Aquí nosotros solo vemos qué está pasando en un tiempo o vemos qué va a pasar sin intervenir. Y los experimentales. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a meter algo nuevo, ¿ok? Vemos cómo es la intervención. ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? Queremos dar un fármaco, queremos ver si es que sirve esta mejor que esta estrategia mejor que esta, si es que sirve algún tipo de sutura mejor que otro. Esos son experimentales. Súper simples, metaanálisis de ensayos clínicos. Ahora, las que se nos ponen más difíciles son los descriptivos y analíticos que tienen que ver con los observacionales. ¿Listo? Observacional nosotros vemos, sin embargo, nosotros vamos a organizar. Los descriptivos solamente describimos qué está pasando. Nos fuimos al COCA y vimos cuál es la incidencia y prevalencia de la gripe en ese año que estuvimos ahí. Son descriptivos. Vimos los registros médicos de un año a tal año, son descriptivos. Las series de casos de las personas que presentaron Chagas son descriptivos. Nosotros no les vemos algún tipo de diferencia, solo estamos viendo qué está pasando. ¿Ok? Parte de los observacionales, ahora analíticos. Los analíticos nosotros organizamos para saber si es que existe algún factor que está cambiando. No ponemos el factor, no empujamos a las personas en el factor, simplemente decimos, ok, usted tiene cáncer de pulmón, le voy a poner en este grupo. Usted no tiene, vamos a ver en este grupo y vamos a ver cuáles son las diferencias entre ustedes dos. Cuáles son los factores de riesgo que están. O experimentos naturales. Esto ya tiene que ver más con biología. Justo se rompió una parte de Galápagos y una tortuga quedó acá y la otra tortuga quedó acá. ¿Saben qué? No vamos a hacer nada. Veamos cómo crecen, veamos cómo cambian, veamos todas esas cosas. ¿Listo? Sin embargo, ya nosotros le vamos a analizar cuáles son las diferencias, ¿ok? Estudios de cohorte y casos y controles. Casi lo mismo, no lo mismo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir el por qué? Nadie. Joana, Chaluisa. Lo primero que se te venga a la mente. Yo necesito que este concepto sí sepa. Entonces, cualquiera, dígame. Estefanía, De nuevo la pregunta no caché, estoy analizando. ¿cuál es la diferencia entre cohortes y casos controles? Ok. ¿Alguien respondió? Cohorte va en el tiempo. Los dos van en el tiempo. Todo tiene que ver con la enfermedad. Los estudios de cohorte, claro, podemos hacer un estudio largo de cohorte en el que a través del tiempo vemos cuál cohorte es la que desarrolló la enfermedad, que generalmente para eso se usan los estudios de cohorte. Sin embargo, ¿qué se hace? Los estudios de cohorte solamente escogen un grupo. Esta es la cohorte que yo voy a usar. Le voy a comparar con esta cohorte. Ninguno tiene la enfermedad. Tienen otras cosas que vamos a analizar para ver quién desarrolla y quién no desarrolla la enfermedad. Ahora, en los casos y controles nosotros ya sabemos quién tiene la enfermedad.
Eso también, sí. Estudios de corte retrospectivos, casos controles pueden ser prospectivos. Esas son generalidades, o sea, sí son conceptos como que les enseñan en estadística y demás. Sin embargo, sí se puede hacer un casos controles retrospectivo viendo las historias clínicas. Es algo súper raro, no les va a gustar a nadie, se puede hacer. Pero sí, esto es una característica que generalmente les pregunto. El estudio retrospectivo pueden ser retrospectivos, el caso control siempre, casi siempre puede ser prospectivo, porque nosotros vamos a ver qué va a pasar, ¿ok? Pero la diferencia que sí tienen que saber para que más o menos entiendan, sí, eso de los factores de riesgo es excelente, porque el estudio de cohorte no tiene una enfermedad aún. Estamos estudiando una enfermedad que no existe todavía, pero vamos a analizar las demás cosas. Y los casos y controles ya sabemos quién tiene la enfermedad y quién no tiene. Vamos a ver cómo afectan los demás factores de riesgo para la enfermedad, ¿ya? Tengan en cuenta esto, quizás les preguntan para qué sirve, cómo sirven y demás, ¿ok? Lo que estábamos hablando de retrospectivo, porque creo que ahí se perdieron un chance. Eh, Retrospectivo va hacia atrás del tiempo. Generalmente, es lo que les decía, en estadística les gusta enseñarles que estudios de cohortes entre retrospectivos, casos y controles, siempre prospectivos. Entiendan el concepto. Retrospectivo, vamos a revisar las cosas que pasaban hacia atrás. Y prospectivos hacia adelante. Ya tiene que ver muchísimo, muy diferente si es que es observacional o experimental. Ahí sí ya hablamos de otras cosas. Pero observacional, se puede hacer maravillas con el observacional. No es, ¿cómo se dice? Cuando sigue las reglas y demás. Sin embargo, se puede hacer maravillas. Una revisión bibliográfica. Ok. Una revisión bibliográfica es un experimental, por así decirlo, un reporte individual. Depende de qué tipo de revisión bibliográfica, porque tenemos metaanálisis y revisiones bibliográficas. Se supone que es el punto más alto de toda la investigación hacer un metaanálisis con revisión bibliográfica, porque se busca intervención, se experimenta, se hace estadística y demás. El estudio de revisión bibliográfica es individual, es lo que estábamos viendo acá atrás. Es una investigación biomédica. O, si es que ya hablamos de metaanálisis, se puede decir que es experimental o de intervención. No haces tú la intervención, toda la intervención que tú estás haciendo es el desarrollo del tipo de estudio para revisar las intervenciones, ¿ok? Entonces, depende de cómo le veas, generalmente se le conoce como individual, cuando creo que estás hablando de las revisiones individuales, porque creo que dices así como que revisión de HTA, ¿no es cierto? Cuando son revisiones individuales, son tipos de estudio de investigación biomédica o de investigación clínica que tenga que ver con el tema. Sin embargo, si es que ya hablamos de metaanálisis y revisiones bibliográficas grandes, completas, complejas, es la intervención todo el proceso que haces y entra como experimental. ¿Me lo preguntaron? No sé, pero respondí tu pregunta, Cami. ¿Sí me entendieron? Pero ahora sí ya vamos rápido, que ya nos cansamos todos, creo. Listo. Enfoques de los estudios. Los enfoques de estudio también les pusieron en el sílabus. No sé si les preguntaron, pero los enfoques de estudio sí es como que más o menos les ayuda a enfocarse, como tener un tipo de proceso. Los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. Las primeras palabras les dice todo lo que es. Datos numéricos, cuantitativo. Datos no numéricos, cualitativo. Mixto. Tenemos datos numéricos y datos no numéricos. ¿Qué se usa como herramientas? En cuantitativo siempre se va a usar el análisis estadístico y tenemos encuestas, experimentos o estudios de cualitativos. Siempre vamos a hacer el análisis descriptivo, entrevistas, grupos focales u observación. Y el mixto, secuencialmente vamos a usar esto y esto. ¿Ok? Ejemplos. ¿Cuándo usamos un enfoque de estudio cuantitativo? Nuevo fármaco con un ensayo clínico controlado. Queremos ver los datos, queremos ver cómo funciona en datos, los datos completos. Cualitativo, experiencia de pacientes con enfermedades crónicas a través de entrevistas en profundidad. Queremos, incluso podríamos usar un fármaco, ¿no? Le vamos a dar este fármaco, pero ya no vamos a ver cuánto le baja la presión. Vamos a ver, mi señor se sentía mejor
con este fármaco o sin el fármaco. Le dio vómito, le dio este tipo de cosas, son cosas cualitativas. Y mixtos. El estudio grandote en el que vamos a ver cuánta presión bajó y le preguntamos, señor, además de esto, ¿cómo se sintió con el fármaco? Encuestas de entrevistas. ¿Listo? La bioestadística les voy a dar en 5 patadas para que entiendan y no se pierdan. Es lo único que tienen que hacer es no perderse, ¿ok? Presten atención. Tenemos medidas de tendencia central que nos ayudan a observar, ver con nuestros ojos cómo están los datos, para qué sirven estos datos, cómo funcionan estos datos. Medidas de dispersión. Estos también nos ayudan a observar cómo están los datos, pero un poquito más científico, el saber, ok, ya está ahí, pero se me basta como por acá, ¿cuánto necesito? ¿Ya? Y la inferencia estadística. Nosotros no observamos, nosotros sabemos y tenemos que estar seguros de la estadística para saber si es que funciona o no, ¿ok? No existe hasta que nosotros hagamos la estadística. Medidas de tendencia central. La media. La media es el promedio de todo el conjunto de datos. Es el promedio que siempre hemos sacado, ¿no es cierto? La suma completa dividido por el número de datos. Súper fácil, súper simple. La media, ¿qué nos dice? La media siempre está sujeta. Esto también de ley les preguntan. Si no les preguntan ahora, les van a preguntar en la especialidad. La media es la más susceptible a cambios. ¿Por qué? Generalmente la media tiene que ver con los datos máximos y los mínimos. ¿Ok? Entonces, si tenemos un dato máximo muy alto que no tiene que ver con la normalidad, la media no nos va a servir para nada. ¿Ok? Si tiene un dato mínimo, no nos sirve para nada. ¿Es recomendable usar la media? Si es que tienes datos de normalidad, te ayuda a ver más o menos en dónde está de todo. ¿Ok? Más o menos, un promedio. La mediana. La mediana te da un valor central de los datos. ¿Cuál es el dato que está en la mitad de todo? Sabemos qué está arriba, qué está abajo y cómo se distribuye. ¿Nos sirve? Sí nos sirve, pero no tanto como la moda. La moda es el valor que mayor frecuencia tiene. ¿Ya? ¿Por qué les dije que esto observamos? Porque ustedes en un conjunto de datos, digamos que tienen 5 datos, nosotros, la media nos permite ver en qué parte está el promedio. Y nosotros vemos, sacamos la media y ya nuestros ojos van ahí y dicen, ah, por aquí está. La mediana, literalmente es el valor central y vemos qué está arriba y qué está abajo. Y la moda, lo que más se repite. Vemos qué es lo que más está repetido. ¿Listo? Ahora sí, medidas de dispersión. Como dice el nombre, ¿cómo nos ayudan a ver que se separan las cosas? ¿Listo? Rango, varianza y desviación estándar. La más usada y la que más les recomiendo es la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Esto también no les han de preguntar ahorita, pero después en sus posgrados o en sus maestrías de ley les pregunto. ¿Cuál es la fórmula de desviación estándar? No es una fórmula difícil, simplemente es para que sepan, porque tienen que saber que la desviación estándar es el cuadrado de la varianza. ¿Qué es la varianza? Es el promedio de las desviaciones de la media. ¿Listo? Por eso les decía que esto es un poco más complejo, pero ya no vamos a seguir viéndolo, pero no le vamos a poder, no es que nosotros vamos a poder ver y usar eso, no podemos decirle, ah, mira, esta es la varianza. Sí les podemos agarrar y decir, toma tu mediana, esta es tu mediana. La varianza no, la varianza tiene la persona que entender, ¿ok? Sin embargo, sí podemos ver. La varianza se basa en la media, cuánto va para arriba y cuánto va para abajo, un promedio de esto. ¿Listo? Y el rango es solamente la diferencia. No sacas el promedio, solamente ves la diferencia. Ves más o menos en dónde están los datos, ¿ya? Y la inferencia estadística. No les voy a dar todas las fórmulas, no necesitan ahorita, es un curso completamente diferente, pero la inferencia estadística nos ayuda a estimar si es que nuestra muestra puede decirse que sirve para toda la población o al menos para la comunidad. En prueba de hipótesis, evalúa la hipótesis que nosotros nos hicimos en la pregunta, ¿ok? Nos ayuda a comparar y decir, ok, yo tenía razón o no tuve razón, pero me dio estos resultados. Y los intervalos de confianza. Este es el punto más importante. Porque las personas se pueden inventar datos, ¿ok? Siempre el intervalo de confianza va a ser el 95%, este es el P,
Todo esto les da la P que decíamos, que para que sea real tiene que ser menor a 0.05. Para que haya una diferencia. Es un concepto súper más complicado que esto, pero ahorita para su examen, la P les sirve para saber, si les tomaron en 2 preguntas, creo que les pusieron la P. La P menor a 0.05 significa que existen diferencias entre las cosas que nosotros comparamos. Nada más. Si la P es mayor, no existen diferencias. Son grupos iguales. Si es que es menor, existe alguna diferencia que se tiene que investigar y reconocer que es. ¿Listo? Una consulta, ¿cómo son las preguntas de estos temas? Más o menos. Como te decía, ¿el rango está correcto o no está correcto? ¿O la varianza? ¿Te parece que sí? ¿O cuál es la medida que más usamos y todo lo demás en esto? Pero no son muchas. Como les decía, en realidad esto de bioestadística y como es, yo creo que de todas las preguntas que he revisado, de las 3000 que hemos visto que tenemos en el curso, no me he revisado todas. Tampoco Josep y todo lo demás ha visto, pero creo que dos de los que yo he revisado ha sido así. Si una P es menor a esto, entre dos, ¿qué significa? Una vez creo que hicieron un caso, lo de la P. Ajá, los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, como les explicaba, todo esto de inferencia estadística les da el valor de P. ¿Listo? Lo único que tienen que saber para el examen es P menor a 0.05. Hay 0.5. Hay diferencia. Todos los grupos que quieran ver. Si es que es mayor a 0.05, no hay diferencia. Un ejemplo. ¿Cuándo nos sirve que sea mayor a 0.05? Si es que queremos que nuestros grupos sean iguales. O sea, nosotros estamos revisando que hombres y mujeres tienen las mismas características en esta enfermedad. Si la P es mayor, me sirve. Si es que es menor, se cagó porque hay que buscar cuál es la diferencia que les hace diferentes. ¿Va? Los intervalos de confianza nos sirve para saber si es que son demasiado grandes los rangos, no confío. Es literalmente el intervalo de confianza. Si es que me dice que con una P menor a 0.5 hay valores de 0.5 a 10. ¿Qué onda? O sea, eso significa que una persona puede no tener la enfermedad o puede tener 10 veces la enfermedad o el factor de riesgo le hace tener 10 veces más, así como no le puede hacer. Entonces no sirve, ¿me entienden? El más difícil fue ese del caso que no me acuerdo bien. Pero no es, o sea, no fue difícil. Literalmente lo único que tienen que saber es, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Si esto pasa por el 1, no es válido. Eso les preguntaron. Del intervalo de confianza, si es que pasa por el 1, ¿es válido o no es válido? ¿O qué podemos resolver o algo así? Sin embargo, acuérdense que en el intervalo de confianza, si pasa del 1, no es válido. Si está de 0.5 a 0.8, muy bien, es un factor protector. Dependiendo de cuál es la investigación, ¿no? Si es que está de 5 a 10, igual está bien porque no pasa el 1. Tampoco que sean muy grandes, pero al menos no pasa el 1. ¿Ok? Preguntas de estadística. No hay preguntas de estadística. Ahora sí, terminamos el último tema, chicos. Programas y estrategias del MSP. Esto quizás les pregunten, son cosas súper específicas. Anoten, igual tomen screens o anoten de todas las cosas porque les preguntan cosas que no tienen mucho sentido en realidad. O sea, cosas que son muy válidas como teoría, pero no mucho como para en la práctica que ustedes sepan, pero tienen que saber. O sea, en realidad sí deben saber. Anoten y tomen screens ahorita, porque vamos a hacerlo un poco rápido, porque lo único que tienen que saber es lo que les decía en la anterior pregunta. Estas preguntas son súper simples, con las técnicas que nosotros hemos visto, chicos, descartar las respuestas es súper fácil y nadie se sabe, ni siquiera ellos, como les decía, ellos no saben. Los del caso no saben el maíz. Los del MSP tampoco se saben al 100%. Nadie, es imposible saberse todo el maíz y todas las cosas de los programas. Pero que en los conceptos básicos ustedes pueden hacer eso. ¿Listo? Entonces tomen fotos y se van sabiendo. ¿Listo? El primer programa o las cosas importantes con pie derecho. Le voy a dar el futuro que es el TAM. Tamizaje metabólico neonatal.
¿Listo? El TAMEN se hace para 5 enfermedades. En general, sin embargo, dentro de Ecuador, las 4 primeras son las que se hacen. ¿Ok? La galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, el hipotiroidismo y la fenilcetonuria. ¿Listo? Biotinadasa y fibrosis quística, aquí no se hace, ahora se hace fibrosis quística con sudor, así que mucho mejor para los bebés. No sé si fibrosis quística hubo una época en la que sí se hizo, sin embargo, ahorita los lineamientos que están es, ¿para qué enfermedades se hacen? Estas 6 son las enfermedades. Se hace para 5, dependiendo de si fibrosis quística les pongan como opción o no, porque sí se hizo un tiempo, no está dentro de ley, pero se hizo. Entonces, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fenilcetonuria y fibrosis quística. La biotinadasa nunca se ha hecho aquí. ¿Listo? Amén. Terminado. El IEPI comunitario o el PELDI. IEPI, sabemos qué es lo que se usa para pediatría. Las concentraciones que les decía y el paquete priorizado. Las concentraciones son cuántas revisiones tiene que hacerse o las frecuencias de controles se tienen que hacer a un paciente. ¿Ok? Entonces, las frecuencias de controles los primeros meses de vida. R, ¿por qué esta R? Porque estos controles se tienen que hacer cuando los niños están en riesgo. ¿Ya? Los primeros 12 meses de vida o el primer año. Siempre tengan en cuenta que las X son los controles que se deben cumplir. Hasta los 8 meses, todos los meses, y después pasando 2 meses. Si es que tiene riesgos que son anemia y demás, sí le llamo el siguiente mes. Baja talla, sí le llamo el siguiente mes para cumplir 12. ¿Entendido? Ahora, segundo año de vida. Cada 3 meses. Son 4 al año. ¿Ok? En riesgo, sí se les puede llamar más. Sin embargo, no es de mucho de riesgo hasta los 2 años. Ahora sí, 2 años. Controles 27, 33, 39, 45, 51, 57 es solo de riesgo. Ya, vamos a hacer hasta los 60 meses, que son como 5 años de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay controles. Tomen screen, miren cómo son los controles. En odontología igual tiene que hacerse los controles, al menos del primer año de vida, y también en embarazadas, gestantes, también se tiene que hacer el primer control y demás. Y seguir con la estrategia de cumplir el paquete priorizado porque son parte del paquete priorizado. ¿Listo? La vitamina A, según una megadosis de 50.000 de 2 a los menores de 6 meses, y de ahí cada 6 meses se le da una dosis de 200.000. ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años. Son prioridad los niños. ¿Ok? Prioridad. Sin embargo, siguen siendo de riesgo después, ¿no? Y, ¿qué se da también? Hemoglobina cada 6 meses, desde los 6 meses para evaluar anemia. Si es que tiene anemia, se usa solución de hierro, jarabe de hierro, asociado a las chispas. Esto está en IEPI. Esto también está en los apuntes. No me pueden decir que no, porque yo sí vi en los apuntes que está cómo se tiene que dar en anemias. Y se le califica ahí. Pueden revisar en los apuntes. Y las frecuencias por años de vida. Ahora, el paquete priorizado. El paquete priorizado tiene que ver con la mamá y con los niños. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre, siempre tengan en cuenta que las mamás se tienen que hacer los exámenes para poder cumplir el PELDI o IEPI comunitario, y parte del paquete priorizado tiene que ver con embarazadas. Control prenatal, planificación del parto, hemoglobina en embarazadas 2 veces, antes de 20 y después de 20. Diagnóstico y tratamiento de anemia por la hemoglobina, siempre hierro y ácido fólico. Si presenta riesgo, calcio carbonato y ácido acetilcisteína, si es que cumple conceptos de riesgo. Eso también está en control prenatal. Exámenes de VIH, BDRL y hemo. Proteinuria, aquí en realidad es simplemente hemo, porque aquí ya se hace también lo de proteinuria y demás. Acuérdense también, antes de las 20 semanas siempre tiene que hacerse un hemo, de preferencia en el primer trimestre, antes de las 12 semanas. Eso sí les preguntaron una vez, antes de las 12 semanas. Tiene un tiempo máximo hasta 20 semanas, sin embargo, es mejor antes de las 12 semanas. Educación y consejería en nutrición y planificación familiar y vacuna de adulta a gestante. ¿Ok? ¿Cuáles son las vacunas? Eso también está en control prenatal. Veamos si estudiaron o se saben. Isabel Borja, ¿sabes
la vacuna que se le tiene que dar y dura 10 años a las mamás. Fiebre amarilla. De té. Perfecto, Juan. Perfecto, ya te veo. Eso sí les van a preguntar en el cómo es, pero justo por eso también tengo aquí el, ¿dónde está? Aquí está, ya. Les voy a enseñar el cómo es de paquete. Los micronutrientes por ley hasta que en 90 sobres en total, se les empieza a dar a los 6 meses porque otra pregunta que les saben hacer, ¿a qué edad se empieza con la alimentación complementaria? Los 6 meses. 6 meses. 6 meses, perfecto. Pero eso se empieza a dar también hierro y micronutrientes desde los 6 meses. Y hasta llegar a 90 sobres. Se les da uno pasando un día. Se les puede dar 30 o 15 dependiendo de cuánto necesitamos que regresen o no, lo de las consultas. Y ya, y la vitamina A, como les decía, de 12 a menos de 5 años, se supone que es hasta 5 años, pero el paquete priorizado solo se cumple hasta los 2. Si tienen bastante en sus centros de salud, les pueden dar. El IEPI comunitario, siempre se tiene que hacer la categorización a los niños en base a esto, a la IEPI. Una vez les preguntaron, solo una vez, pero solo les digo para que tengan en cuenta. Lactante con tendencia de crecimiento apropiado, sin anemia, alimentación adecuada, desarrollo psicomotriz, sin sospecha de maltrato, ni riesgo psicosocial, vacunación completa. Estos son todos los conceptos que necesitan saber de IEPI y nada más. ¿Cómo se clasifica? Edad, crecimiento, anemia, alimentación, desarrollo psicomotriz o DEMBE, maltrato, riesgo social, vacunación. Tómenle un screen, es lo único que necesitan por ahora. Para, si es que tiene todos esos componentes, esa es la respuesta. Así. Ok. Ya no terminamos. Esto también, el IEPI comunitario. Esto siempre les preguntan, está dentro de los apuntes. Ahorita solamente les voy a dar como que un tipcito para cuando tengan. Acuérdense que para abajo, por debajo de 2 ya entra como desnutrición, peso bajo, talla baja. Por debajo de 3 ya es severo. ¿Ya? Eso siempre preguntan, hacen casos de si es que está por debajo del Z. Lo único que tienen que saber es, estos son los valores de Z. Para abajo, desnutrido. Por debajo del 1 hasta el 2, de 1 a 2, todo está normal. De 2 para abajo, tenemos un niño con desnutrición moderada, peso bajo o talla baja. Si estamos por debajo de 3, ya tenemos severo, peso bajo severo y la desnutrición crónica severa o baja talla severa. ¿Listo? Para arriba, por encima de 1, ya tenemos riesgo de sobrepeso. Por encima de 2, ya hablamos de un sobrepeso. Por encima de 3, obesidad. Acuérdense que desnutrición y malnutrición son dos cosas completamente diferentes. Nos ayuda a evaluar malnutrición, no solo desnutrición. ¿Ya? Esto se van a tener que aprender de memoria. Es esto, los metros sobre el nivel del mar y la cantidad a restar de la concentración medida de hemoglobina. ¿Ok? Yo estaba en el cliché, era 2990, 2870 creo que es, entonces siempre le tienen que restar 1.3 ahí. En Quito estamos en 2300, 2200, se resta 0.8. En la costa no se resta nada, ¿ok? Tienen que tener eso en cuenta. Y me estoy quedando sin batería. Ya se jodieron. Y los conceptos del programa empleado de vacunas ON, ¿ok? Esquema de vacunas. Súper. Es que aquí las licencias deben saber más que yo. Pero tienen que saberse al menos las de 2, de 4 meses y de 6 meses. Hasta el año es suficiente, ¿ok? BCG-HB al nacimiento, ¿ok? 2 meses empieza la primera tanda. IPV pentavalente, rotavirus y neumococo, ¿ya? De los 4 meses del refuerzo y a los 6 meses ya solamente el refuerzo de OPV, pentavalente y neumococo. Estos tres son súper fáciles de aprenderse.
Y ahí sí ya viene, le vamos a dar influenza, al año ya le tenemos que darle SRP y la fiebre amarilla, y la varicela a los 15 meses. Mismo, 6 meses después, a los 2 años ya tenemos que darle SRP, DPT y OPV. Y las influencias, cada año. ¿Listo? Este es el programa de vacunas. ¿Ok? Vamos, captación temprana, captación tardía y las campañas. Menores de 1 año, de 12 a 23, 5, 9 y 15 años, es HPV. El paquete de embarazadas, el paquete de mujeres en edad fértil, personal de salud y grupos de riesgo. Los adultos mayores solamente es influenza. ¿Listo? Esto preguntan más en el caso de enfermería, porque sí vi unas que estaban hechas un miércoles en el caso de enfermería. Y en medicina lo único que les preguntan es, si tiene menos de 3 años, ¿influenza dónde? ¿En el muslo o en el deltoides? Neumococo conjugada, pentavalente muslo, muslo IPV, recién nacido HB es en el lateral, ¿no? Y DPT. Tómense un skin y véanse cuáles son. Suficiente para medicina. Para enfermería sí les saben preguntar cuánto es, por ejemplo, cuántas gotas se da de OPV. 2 gotas. ¿Cuáles son los grupos del programa ampliado? También les preguntan a las tres especialidades, ¿no? Ahora, programas de control de tuberculosis. No es verdad porque esto ya estaba organizado para que sea una charla específica para tuberculosis. No les preguntaron casi nada de esto, al menos de MSP, de la enfermedad sí, así que es mejor que vean el apunte. Sin embargo, lo que sí no está muy claro y se equivocan, porque sí están en el apunte, son los sintomáticos respiratorios. ¿Cómo se califica un sintomático respiratorio? Lo que yo ya les estaba hablando con un ejemplo que vimos antes. ¿Alguien quiere decir? Todos con expectoración por más de 15 días. Perfecto. ¿Qué más? Sudoración nocturna, tos con expectoración más de 15 días y emaniación, o sea que el baje de peso. ¿Ok? 3 características para que sean sintomáticos respiratorios. Y ahí, ¿cuántas pruebas de TB se tienen que hacer? 2, chicos. Siempre se tienen que hacer 2 pruebas de TB para poder organizar esto, ¿no? Y listo. Solamente eso. Sintomáticos respiratorios, acuérdense. 15 días con expectoración y demás. Sudoración fría y baja de peso, para que sean calificados como sintomáticos respiratorios y se les hagan las 2 pruebas. Tienen que ser 2 días diferentes. O al menos 4 horas si es que son de comunidad lejana. ¿Ok? Nuestro era programa de control de TV, atención adolescente y servicios amigables. Tener en cuenta siempre la maduración sexual y estadios de Tanner, ¿ok? Son diferenciados. Esto sí necesito que estudien. Es mi consejo que estudien, solamente que se sepan, así como que cuántos niveles hay en la calificación de Tanner. ¿Qué más les preguntaron una vez? El botón mamario. El botón mamario, ¿hasta dónde está en hombres, en mujeres? Mujeres. El vello púbico. ¿Saben para qué le sirve Tanner? También para un caso de una vez criaron de una super hembra. Además de lo de genética, tenía características Tanner 1. ¿Ya? Ahora, sí, atención a adolescentes y servicios amigables. Tener en cuenta 3 cosas. Adolescentes siempre se atiende. ¿Ok? Si es que alguna vez ahí les preguntan algo del tema de adolescentes dentro del caso del MSP, siempre se tiene un adolescente. Nunca se le quita la atención, tenga turno, no tenga turno, estés con sueño, esté cerrado el centro de salud, lo que sea, siempre se tiene un adolescente. ¿Ya? 2, siempre se le da el Z300, que es atención en control prenatal. Siempre, siempre, siempre tienen que darles control prenatal a los adolescentes. Si es que alguna vez les preguntan qué es parte del paquete priorizado de adolescentes, que no, eso sí no les dan tomado, pero por si acaso, siempre el control prenatal.
Y, acuérdense que, a ver, lo del aborto médico hasta las 12 semanas y en 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales que se puede hacer por aborto? Eso sí les tomaron una vez, no sé si el anterior cosa les decía. Violación Después, comprobada, discapacidad mayor al 40%. ponga en riesgo la vida de la madre. Perfecto. Eso tienen que tener siempre en cuenta. Una vez les preguntaron. Discapacidad más del 40%, discapacidad mental, violación y riesgo de la vida de la madre. ¿Ok? 3 causales. Iban a poner 4. Sin embargo, todavía está en ley solamente 3, por si acaso. Eso sí les preguntaron. Sí les preguntaron, no me acuerdo en cuál, pero les preguntaron. Salud sexual y reproductiva, ya les dije. Otras estrategias. Ahora, el código púrpura. 2 preguntas que siempre hacen en ese caso es no sé por qué y son todo mal. Cuando existe un código púrpura, cuando existe una violencia de tipo física, sexual, psicológica, sea lo que sea hombre, sea mujer, sea todo lo que sea, se activa el código púrpura. 092, 094. Este es el número del formulario para el código púrpura. Es de este formulario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el artículo de salud intercultural? Digamos, el memorando 088. Las 2 cosas que capaz les preguntan, porque siempre preguntan en SMSP. Creo que sí les dijeron el 094, no les preguntaron específicamente el número, pero les dijeron el formulario 094 para qué sirve. Sepan que es por el código púrpura, cualquier tipo de violencia física, sexual o psicológica. ¿Ok? Hemos terminado, chicos. Espero que hayan... sí, sí, ya pueden hacer preguntas. Es que tienen preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Ahorita ya voy a... el 088 es el acuerdo interministerial para que se pueda hacer salud intercultural en el Ecuador, que se obligue a hacer salud intercultural. Una buena pregunta, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Pila salud pública. Creo que esto es lo único que necesitan. Concéntrense en hacer los simulacros. Concéntrense en estos tiempos que ya estamos terminando. Voy a seguir molestándoles. Vamos a seguir teniendo más webinars. Y acostúmbrense ya solamente como para el juego. El día del juego va a ser todo. Confío mucho en ustedes y cualquier pregunta que tengan ahorita,